Ellos cantan, yo no canto basura, bailan, ¡El paso del fuego! tocan sus instrumentos y hasta animan a otros. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Pero, ¿qué hay detrás de aquellos que han dedicado su vida a cantarle a Dios? ¡denles aplauso fuerte! ¿Cuál es su historia? ¿Cómo nació su música? Y sobre todo, ¿cómo Jesús cambió sus vidas? Estoy volviendo al corazón de la adoración. El corazón de la adoración en Calibre Radio. Radio a tu medida. Pensamiento producido al rodearme tanta gente. Algunos con desprecio miraban mi vida y otros cuantos que al ver mi rostro sonreían. Intenté mover mis manos como lo solía hacer, levantarme a pasear en este hermoso amanecer, visitar tantos lugares que de niño conocía, encontrarme con amigos con los que siempre reía y no puedo. Mis pies no me responden, lentamente mi rostro De nuevo un niño es el nombre de esta canción. Qué buen tema, que si ustedes lo escuchan bien, pues se van a dar cuenta que le hace honra sobre todo a esas personas que ya han pasado por una amplia experiencia en la vida, unas personas que ya han dedicado los mejores años a cuidarnos a nosotros que estamos todavía por lo menos por la mitad de nuestra existencia. Y pues el intérprete, también compositor de esta canción, es J.R. Oveja Negra, Edwin Chiribí, pero pues en el mundo artístico todos lo conocemos como J.R. Oveja Negra, y pues él es el invitado en el día de hoy aquí a Calibre Radio, así que le damos la bienvenida. Edwin, bienvenido a Calibre Radio, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes, qué alegría estar aquí en Calibre Radio, estar aquí con Carlos Acosta, la primera persona que me encontré en medios y han pasado los años y aquí otra vez nos encontramos. Qué bueno Edwin, qué bueno tener esta magnífica oportunidad. Y pues bueno, hablemos entonces de este proyecto que estamos haciendo el lanzamiento por estos días. De nuevo un niño, esto es para honrar a los mayores, ¿no? Sí señor, es una canción que nace como todas las canciones que Dios me ha permitido componer, nace de experiencias, de momentos, de cosas, recuerdos y personas sobre todo. Es una canción que quiere honrar a esas personas que, como dice la canción, lo dieron todo por nosotros y a veces como que nosotros no damos mucho por ellos. Entonces realmente ha sido muy bonito porque la canción no la compuse solo, la compuse con un amigo que se llama Fernando Ramírez. Sí. Que pues le gusta componer rap, como tal él no tiene nada que ver con el medio artístico ni nada de eso. Sí. Pero nos sentamos los dos como amigos varias noches a escribir sobre el tema. No sé, más adelante si quieres le cuento. Bueno, pero ¿por qué eso de nuevo un niño? ¿Cuál es la intención de la canción? Porque ya el adulto ya vivió, algunos dicen que cuando ya uno llega a cierta edad como que se vuelve un niño. ¿De ahí nació eso? ¿O cuál es la intención de esta canción? Exacto, bueno, mira, resulta que pues cuando yo tenía que viajar tenía que ir a una gira en Cali que tenía y tenía que ir a grabar a Medellín unas canciones que teníamos para la producción. Sí. Económicamente no tenía los recursos. Entonces una amiga cristiana, la única cristiana de su casa, me pidió el favor de que si yo le podía cuidar al papá. Sí. Entonces yo tenía que pasar toda la noche con el papá cuidándolo y tenía que hacer todo lo que eso implica. Desde ir al baño, muchas cosas. Atenderlo en todas las necesidades que tuviera, sí, alimentación y todo. Resulta que él estaba enfermo, él no podía mover las manos, no podía mover los pies, no podía hablar bien. Sí. Todas las noches mi labor era llegar, orar por él, cuidarlo y a la noche, en la mañana antes de irme lo mismo, siempre orar por él. Eso era lo que ella me encomendaba especialmente. Y Dios lo sanó a él. O sea, lo sanó de una forma impresionante. Fue algo sorprendente. Entonces, al ver todo ese proceso, sí, yo tuve una relación con él, empecé a tener una relación con él muy cercana, muy afectiva.
Entonces muchas veces ese coro nació en noches en las que yo simplemente estaba ahí sentado mirándolo dormir. Pero no es el mismo señor que aparece en el video. No, sí, no es el mismo. Otro, no, otro. Él ya falleció. Ah, o sea, es falleció. que Dios lo sanó. Sí. Es que fue algo especial. Dios lo sanó al punto de poder confesar al Señor como su Señor. Sí. Al punto de estar feliz. Y una noche con unos pastores que fueron, oraron y él estuvo contento y esa noche murió. Pero fue algo muy Pero entonces fue como, el coro nació como ahí, viéndolo descansar, viéndolo dormir. Y pues que también pensando en mi abuelita pues ya tiene 83 años y ella es como una niña, nosotros la cuidamos también en la casa y a ella le gusta jugar con los muñecos, a veces hasta pelea con los niños o juega con ellos. Entonces es uno como ver ese proceso en el cual, o sea, como la vida, como Dios se encarga de que la vida sea... O sea, como que todo se devuelva, ¿no? Porque lo que dice la canción, nosotros de niños, ellos nos tuvieron que cuidar, cambiar el pañal, llevar a caminar, aguantarse nuestros berrinches. Pero a nosotros, cuando nos toca aguantarnos los berrinches de ellos, a veces no lo hacemos. Exacto. Renegamos, ofendemos y de pronto es un poquito irónico, ¿no? Un poquito triste, es triste. Sí. Ver mamás que dan su vida, crían 4 o 5 hijos, papás, y de pronto llegan a la adultez y ya se olvidan de ellos, ¿sí? Duro eso, ¿no? Y es una realidad, En mi pueblo, pues, digamos, la canción como tal, digamos, lo que dice el rap no es tanto en él, porque pues aunque él estaba enfermo, los hijos eran muy pendientes de él. Sí. O sea, era muy chévere, pero nosotros empezamos a enfocarnos en diferentes ancianos que veíamos allá en el pueblo. Hay una señora que ella tiene más o menos unos 84 años y ella, el pelo de ella es duro porque ella lleva meses sin bañarse y uno trata de ir a arreglarle y ella no se deja ayudar, y solo los hijos, pero los hijos no van, nunca van a verla, y ella vive sola en una casa abandonada y sale y pide cosas en la calle. Entonces es triste. Y yo pienso que nosotros como cristianos, o sea, nosotros debemos adorar a Dios, exaltarlo, pero si algo que he aprendido durante todos estos años es que nosotros también tenemos que empezar a demostrar el amor de Dios con nuestros actos. Exacto. Nuestra familia no se va a convertir si nosotros no actuamos de una forma amorosa como Jesús actúa. Me parece interesante eso, y eso nos da pie para entrar a conversar un poquito acerca de ese proceso de conversión de Edwin, porque ya claro, hoy lo escuchamos y sabemos que es una persona cristiana, es una persona que ama al Señor, que lleva su nombre por donde va, porque lo hemos visto en diferentes lugares, y no solamente nosotros, mucha gente ha compartido con él en diferentes tarimas, escenarios que tal vez pues muchos se sorprenderían de verlo allí, pero lo importante es que es una vida que un día tomó una decisión de cambio, y eso es lo que queremos compartir hoy acá en Calibre Radio. Así que vamos a escuchar un poco de esta canción y ya venimos a compartir con ustedes la historia de Edwin Chiriví J.R. Oveja Negra. Vino a mi mente un pensamiento producido al rodearme tanta gente. Algunos con desprecio miraban mi vida y otros cuantos que al ver mi rostro sonreían. Intenté mover mis manos como lo solía hacer, levantarme a pasear en este hermoso amanecer, visitar tantos lugares que de niño conocía, encontrarme con amigos con los que siempre reía y no puedo. Mis pies no me responden, lentamente mi rostro de lágrimas se envuelve ni secarme, pero mis manos no se mueven. Recuerdo que estoy viejo y dependo de mi gente. Duerme de nuevo, niño. Duerme como bebé. Duerme de nuevo, niño. Yo cambié tu pañal y a todo lo que hacías te tenía que ayudar. Ahora eres hombre importante, solo miras pa' adelante, el cual nunca se rinde y semeja ser gigante. Pero te pido por favor agaches la mirada para ver a este viejo que no vale nada.
o al menos eso es lo que me hace sentir cuando reniegas porque no me puedo ni vestir. Te agradezco tu atención, ha sido muy importante. Mi mayor satisfacción es sentir que me ames, que me dediques un minuto de tu tiempo para poder decirte todo lo que por dentro siento. No es por reprocharte lo que bueno, esta historia del cristianismo, ¿cuándo empezó, Edwin? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue que usted sintió ese deseo de cambiar? Porque usted no era así tan santico como lo vemos hoy. Usted antes era más lacra. Antes era... ¿Cómo empezó? ¿Hace cuánto empezó a ser cristiano? Bueno, ya hace 8 años. Ya voy para 9 años de conocer del Señor. El 2 de febrero del año 2008, creo que fue 2008-2009, no recuerdo en este momento el año, pero sí fue el 2 de febrero en una casita prefabricada en el barrio Gaviotas. La hermana Adriana Aldana me miraba a los ojos y me decía que yo tenía que tomar la decisión más importante de mi vida. Tremendo. Adriana Aldana. Sí, ¿Eso fue el 2 de febrero en donde? ¿En Boyacá? En Boyacá. Sí. Y yo pues era un joven con arete, con piercing, con una mezcla rara en toda mi vestimenta y desubicado totalmente, rebelde, no creía en Dios. Y Dios había permitido que pasaran cosas difíciles en ese tiempo. Me echaron del colegio, la novia me había dejado, mi familia tenía el peor concepto de mí, mejor dicho, me había dado la espalda a mis amigos. Y estando ahí en ese momento, esa persona, esa señora, viendo ese amor de esa señora por mí, yo dije: Señor, yo te entrego mi corazón, ya no tengo otra opción. Hasta había pensado en quitarme la vida, sinceramente. Yo dije, no, claro, aquí estoy. Entonces ese 2 de febrero le entregué mi vida al Señor y nada, ahí empezó esta hermosa historia. Ajá. En el cristianismo. Bueno, pero entonces eso fue hace 8 o 7 años. Eso fue en el 2000, 2007, 2008, por allá, por esa época. Pero ¿qué era de ese Edwin antes? Porque ese fue el momento, digamos, cumbre ahí con doña Adriana, a quien le damos gracias a Dios por la vida de doña Adriana Aldana, ¿no? Adriana Aldana. Bueno, pero ¿cómo era Edwin? ¿Cómo creció Edwin? ¿En qué familia creció Edwin? ¿Cómo fue su época de crecimiento, de madurez? Bueno, yo soy de un barrio, pues, pobre. En Boyacá, de hecho, pues Boyacá es un pueblo pequeño y nosotros somos de las familias, pocas familias originarias de Boyacá. Ah, usted es de la familia originaria de Boyacá. Usted no llegó allá a Boyacá, ¿no? No, como tal no. O sea, mi mamá sí, pero mi papá no. Mi papá sí es propio, entonces como que nosotros pues crecimos toda la vida. ¿Cuántos habitantes tiene Boyacá? Ahorita tienen alrededor de 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. No es muy grande. No es muy grande. Y más o menos, ¿cuál es la economía de Boyacá, por ejemplo? Para conocer un poco cómo se mueve Boyacá. Bueno, Boyacá es un pueblo conocido porque es un santuario católico. Allá todo gira en torno a la Virgen de la Salud. Sí. En cuanto al comercio, por ejemplo, el comercio allá son los fines de semana. Sí. Entonces eso van multitudes de personas allá a Boyacá. También viven del trabajo en las floras, en las floristerías y ahorita pues también están trabajando mucho en lo que son fábricas, pero ya es hacia la parte de afuera, hacia lo que es Mosquera y Funza y eso. Eso queda para los que no conocen, queda saliendo como por la 13, ¿no? Por allá es hacia donde se hacia va para Facatativá. Facatativá, muy bien. Entonces, crece en un pueblo donde pues se mueve más que todo la religión católica, donde se mueve pues más toda la parte católica, la Virgen de la Salud y todo eso. De hecho hay misas de sanación y todo allá, yo conozco algo de esa historia. Entonces me imagino que su familia pues tradicionalmente es católica. Sí, inicialmente mi primer acercamiento hacia Dios fue en un grupo de la Renovación Carismática Católica y yo empecé a asistir como a la edad de los 7 años, 6 años. Realmente yo crecí, o sea, nuestras limitaciones económicas eran muchas. Yo tuve que salir a trabajar a los 6 años. Yo he sabido... ¿Hacer qué? ¿Qué se puso a hacer a los 6 años? Nosotros vendíamos... mi mamá, por ejemplo, hacía empanadas y yo salía a vender empanadas. Tenía que salir... Yo vendí empanadas, pizza, papel higiénico... mejor dicho... De todo lo que hubiera. Exacto. Entonces, digamos que como que yo crecí o sea, como unos procesos muy difíciles, porque era saber a las 10 de la noche estar en un bar con gente adulta, escuchándolos decir cosas que uno no debería escuchar. ¿Usted tenía 6 años? Sí, 6, de 6 a 7 años. Sí. Además, pues,
desafortunadamente, o sea, lo que es de pronto la ignorancia, el que no hayan muchas cosas. Yo conocí la pornografía desde muy pequeño. Claro. Algunos jóvenes de mi pueblo me sentaban a ver pornografía para ver yo qué reacciones tenía. ¿Y qué reacciones tenía? Pues lo único que yo sé decir es que yo perdí mi inocencia muy joven, porque ya yo no veía como la inocencia de tener una novia o una amiga, sino que siempre como que todo ese tipo de cosas que uno vio por la televisión, por las películas que uno veía, pues eran muy, como que le cambia la mentalidad a uno. Entonces resulta que yo empecé a ser muy mujeriego. Yo conocí la música, toda la vida me ha gustado la música, entonces yo me la pasaba con mi guitarra para todo, o sea, cuando me regalaron una guitarra a los 15 años y yo empezaba a tocar la guitarra, a esforzarme mucho. De hecho, aprendí a tocar guitarra fue con una tablita. ¿Ah, sí? Sí, le hice los trastes y le hice las cuerdas y así empecé a tocar los acordes y eso. Y cuando me regalaron la guitarra, pues ya sabía cómo era la postura de los acordes y ya era más practicar. Entonces realmente mi vida fue como muy vacía, fue un contexto muy fuerte. Pero ¿cómo creció? Porque en la música, digamos que de una u otra forma empieza a distraer la mente de esas cosas. Digamos, si creció en ese ambiente de bares, pornografía, trago, obviamente. La música, digamos, a uno lo extrae un poquito como de estar metido allá en ese tiempo. Pero ¿qué pasaba en esos ratos libres, en esos ratos donde no estaba la guitarra ahí? ¿Cómo vivía Edwin? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo eran las relaciones con sus amigos, con sus novias, me imagino, porque ya tenía novias, o cómo era? Sí, ¿cómo era no, vandalismo total. Yo empecé como más o menos a los 8 años, una rebeldía tremenda. O sea, a esa edad decidí no creer en Dios, más o menos entre los 8 o 9 años. O sea, tomó la decisión de no creer en Dios. Porque cuando nosotros íbamos al grupo que te digo, a mí me gustaba muchísimo, pero empezaron como a haber como muchos temores hacia muchas cosas espirituales, ¿sí? Y además empezó a haber como un rencor. Resulta que hubo hubo alrededor de 3 años donde murieron casi 5 miembros de la familia. ¿Y a causa de qué? Un hermano mío murió en el ejército, iba pasando en Arbeláez, Cundinamarca, iba pasando por un puente y el río se creció y murió. Al año muere mi hermana. Un año antes había muerto mi hermana mayor, trabajaba en una empresa cogiendo fresas y un rayo la mató. Murió mi abuela, murió una prima, se suicidó, un tío murió de un accidente, y como todos éramos muy unidos, sí, pues por lo general en un pueblo la familia es como más unida. Claro. Entonces digamos que todo eso empezó como a crear un rencor dentro de mí hacia Dios. Claro, porque me imagino que ustedes mientras iban viviendo eso, usted iba asistiendo a misa o o veía que su familia iba a misa. Y bueno, pues ¿dónde está Dios en medio de todas esas situaciones, ¿no? Exacto, y era un tiempo muy duro, la verdad. La verdad era un tiempo muy duro, además el ver la situación que uno vivía económicamente, el verse uno sin zapatos muchas veces. ¿Y qué le decían a usted de Dios? ¿Qué le opinaban o qué le enseñaban a usted acerca de Dios? Bueno, siempre era la tradición católica. Bueno, los grupos de la renovación tienen una particularidad y es que se parece mucho a las células que se hacen en las iglesias cristianas. Es muy carismático, muy pentecostal, muy Espíritu Santo. Entonces, de una u otra manera ahí como que lo aconsejaban a uno para bien. O sea, uno tiene que decir las cosas como son y ellos decían cosas que lo edificaban a uno, pero pues había un contraste entre salir de ahí, llegar a la casa y encontrar un papá con problemas. Llegaron a encontrar un papá con problemas de alcoholismo, unos hermanos, pues cada uno de nosotros no tuvimos, mi mamá por estar trabajando pues llegaba muy tarde a la casa, entonces nosotros como que teníamos oportunidad para hacer muchas cosas malas. Nos encontrábamos con amigos, nos poníamos a jugar cosas que no debíamos a jugar, ¿sí? Y de pronto a fumar. Yo empecé a fumar desde los 12 años. Empecé a tomar muchísimo. Entonces digamos que la rebeldía, o sea, yo empecé a crecer como en un espíritu de rebeldía, o sea, yo de hecho aún a veces cuando la gente no me conoce y me ve y me saluda, piensan que yo estoy bravo, porque mis expresiones corporales como que muestran lo que, en cierta forma, como que es algo que queda ahí marcado, ¿no? Sí, claro. Pero entonces como que la gente no o a veces la gente pues no puede dimensionar realmente lo que pasaba en el pasado, lo que hay detrás de todo eso, y era eso. Yo puse una barrera de protección, a mí la gente no me podía mirar porque yo uno era buscarle problema a la gente, tratar mal, insultar. ¿A cuántos le cascó usted en su infancia, adolescencia? ¿Cuántos recuerda? Así mal contados. No.
Le casqué y me cascaron. Claro. Mi mamá recuerda con mucha tristeza muchas veces en que yo llegué a la casa con la cara rota, 2 de la mañana, corriendo, huyendo de la policía. Me acuerdo una vez, una fiesta, yo estaba con 2 muchachas, mi papá apareció con la nariz rota. Yo le pregunté qué había pasado. Me dijo que un muchacho le había pegado. Entonces yo de valiente me fui a defender a mi papá. Entonces nos fuimos y yo le pegué un puño al muchacho y se armó la ventolera. Se calmaron las cosas y yo me seguí bailando ahí con las muchachas. Cuando al rato llegó un señor, un quinconote grandote y llegó con el otro muchacho y yo no sé en qué momento, pero mejor dicho una velocidad tremenda, me pegó severo puñetazo y me dejó la cara. Y ese día me tocó salir corriendo porque eso, cuando empieza a haber un problema y más en un pueblo así, la policía pues no estaba como tan presente en esas épocas. Entonces eso se armaba, era un problema grandísimo. Entonces me tocó salir corriendo y muchas veces amanecí enfrente de mi casa acostado en el andén, abrazado con 2 perros que habían enfrente, que eran la maestra, como para que me calentaran porque en Boyacá hace mucho frío. Entonces realmente una vida muy triste, muy vacía, o sea, lamentable, la verdad. ¿Cuál fue el fondo que alcanzó a tocar Edwin? Porque pues lo pregunto no para avergonzarlo ni nada, ni para, como se dice, para boletearlo, no, sino para que las personas que nos escuchan digan, wow, existen situaciones difíciles que Dios es capaz de superar hasta la más difícil situación. Entonces yo quiero saber cuál fue ese fondo, qué es la situación que usted recuerda, diga, uy, eso fue lo peor que pude haber vivido en toda esa época. Bueno, pues digamos que fue una serie de cosas, ¿no? O sea, todo se va formando como un valor, o sea, algo que se va sumando hasta que llega algo que es el detonante, ese florero de Llorente que detona todo, ¿no? Y fue, bueno, yo empecé como a noviarme con muchas muchachas, ¿sí? Entonces como que a irrespetarlas. Yo tenía una filosofía y era que tenía a mi novia y la respetaba, pero pues tenía otras para no irrespetar a mi novia, para pues exacto, y respetaba a las que no. Entonces resulta que pues me jugaron con la misma moneda. Yo creo que eso fue duro para mí, sinceramente, fue algo emocional. Digamos que una persona se metió con otro, me dejó y yo empecé a tratarla mal, a insultarla, mejor dicho, no me veía a mí mismo lo que yo hacía, pero sí lo que ella hacía, como la mayoría de hombres en el mundo. Sí. Entonces resulta que yo conocí a una familia, que era la familia de la señora Adriana Aldana, Edwin Roa, Gina Roa y Zuli, y eran unos muchachos ejemplares en el colegio. Y entonces ellos empezaron a hablarme, no me hablaban de Dios, ¿sí? Y yo empecé como a ver en ellos algo diferente, a ver en ellos algo. Y yo me interesé en una de las hijas de ella, de doña Adriana, y era una chica totalmente diferente. Todas las demás con las que había estado. Exacto. Entonces entonces yo empecé a salir con ella y a hablar, y bueno, ella rechazó mi oferta de que fuéramos novios y eso como que ¡Qué oportunidad! Sí, entonces yo como que me empecé como a sentar, a poner los pies sobre la tierra y a darme cuenta que estaba viviendo una fantasía. Yo estaba cantando reggaetón, ya estaba saliendo a ferias, o sea, porque yo empecé la música como siempre estuvo presente, yo empecé a cantar reggaetón, pero... ¿Compuesto por usted o covers? Sí, canciones compuestas por mí y por 2 amigos que teníamos en esa época, que yo tenía, pues aún somos amigos, y salíamos a cantar a muchos lados. Entonces yo creía que estaba cogiendo el cielo con las manos, porque salían presentaciones, porque salíamos a tomar en barrios de Facatativá en un carro y cosas así. Sí. Mejor dicho, yo sentía, pero pasaba algo en mí, y era que yo no me sentía lleno. A pesar de que estaba viviendo ese momento. Pasa lo de esta chica, conozco pues a la hija de doña Adriana, y empiezo como a ver todo ese cambio. Sí. Entonces, bueno, mis amigos empezaron a darme la espalda. En ese entonces yo me la pasaba como con 10 amigos, que fue con quienes aprendí a tocar guitarra y como a aprender más de música como tal. Bueno, mi familia empezó a decir que yo me la pasaba robando, que yo era marihuanero, que no sé qué, pues no era cierto. O sea, yo sí era peleón y todo eso, pero yo nunca fui marihuanero y no robaba. No robaba ni probó marihuana. Exacto. Pero ese concepto ¿Alguna droga probó? No, pero sí era alcohólico. Digamos que yo tomaba muchísimo. Sí. Digamos por ahí el miércoles y jueves no tomaba, del resto todos los días tomaba. Yo me encerraba en mi cuarto, a veces con mis amigos, a veces solo, compraba aguardiente o lo que fuera que emborrachara y
tome. Y yo pertenecía al grupo de danzas de mi municipio y viajábamos mucho, y cuando viajábamos yo me compraba cerveza, aguardiente, lo que fuera, y me la pasaba borracho. Sí. Entonces era complicado, era difícil. Claro. Pero entonces, bueno, no, ya yo empecé como a poner en una balanza. Y no, yo me di cuenta, o sea, no había, la música no me llenaba. No estaba teniendo éxito con las mujeres, no tenía en la economía, pues a pesar de que salía mucho, la plata no se veía en ningún momento. La familia la tenía en contra, mejor dicho, era todo un, o sea, a ojos de mi pueblo yo era el que estaba empezando a triunfar porque era cantante, pero realmente mi corazón no era así. Realmente yo me di cuenta que, o sea, mi vida era como muy vacía y muy triste. Sí, claro. O sea, una vida así. Y nada, pues. O sea, cuando llegó ese momento, ese punto, como que la hija de Adriana, ¿cómo se llama la hija de Adriana? Gina. O sea, cuando conoció a Gina, vea lo bonito que es Dios, porque Dios conoce su debilidad por las mujeres, por el trago, por la música, y utiliza esa debilidad para presentarle a alguien que tal vez marcaría una parte o un inicio de una vida diferente. Sí, claro, ¿no? Y con quien aprendí muchas cosas. Claro. Entonces, empecé en una amistad. Cuando me hablaron de Dios, me puse bravo con ellos. Claro, además usted estaba peleado con Dios. Exacto. Usted había dicho que nada. Y yo odiaba a los cristianos. Uy, yo miraba, exacto, yo los veía. Una vez me dieron un papelito y yo se lo rompí en la cara. ¿Qué papelito? ¿Un tratado? Una carta muy bonita que era de parte de Jesús. Y me la dio Gina. Entonces yo la empecé a leer. Y yo pensé que era una carta... Pero usted con Gina quería era acostarse con Gina, ¿o no? Pues tanto como eso no. Yo la veía muy seria. Yo sí quería tener algo serio con ella, pero no. ¿Usted no quería jugar con Gina? No, porque la veía que era muy juiciosa. ¿Sí? Okay. Entonces yo quería como... ¿Usted tenía novia? Cuando ella no. Pero sí tenía ya arrocitos en baja. Claro. Entonces resulta que yo... No, sí, tristemente. Pero entonces resulta que yo cogí esa carta y la rompí en la cara de ella. Y ella se dio cuenta y eso fue duro, ¿sí me entiende? Claro. Entonces nosotros dejamos de hablarnos durante un tiempo y después ella va y me busca y me pide perdón. Y eso me rompió el coco porque yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo alguien me va a pedir perdón por algo que no ha hecho? Y usted fue el grosero ahí, exacto, todo patán, y ella va y lo busca. Exacto, entonces nosotros empezamos yo empecé otra vez como a hablarme con ella, pero entonces ya una vez ella me invitó a la iglesia. Y yo ese día no quería ir, pero ya por pena, sinceramente ya por pena, yo dije, no, yo voy. Ya me hablaba con toda la familia. Entonces yo dije, no, yo voy a ir a la iglesia. Pues realmente no era una iglesia, era una célula, pero pues les nombraba la iglesia porque es lo único que había, pues como tal. Sí. Cuando llegué a la iglesia, me recibió un hermano que somos muy amigos, él ya se llama Jesús Mesa. Uh-huh. Ya es joven como de unos 70 y péguele. Y él me recibe con un abrazo. Y para mí eso era así como si raro. lo conocieras. Oiga, interesante eso, pero espérame que quiero escuchar algo de música antes de seguir con la historia, porque esto está bueno y esto va para largo, pero antes escuchemos una canción. Esto me gusta. ¿Esta es Mi Princesa? Sí, señor. Una princesa, ¿no? Una canción que grabamos con Feli Judá, un gran amigo. Sí. Y que vive en la mesa con Dinamarca y nada. Cerquita. Bueno, pues qué chévere. Escuchemos algo de esta canción. JR Oveja Negra junto a Feli Judá. Producción de la Gran Comisión Records. Ahorita hablamos de eso también. Está muy bueno. La princesa más hermosa del universo. Para ella, la que con su sonrisa ilumina mi mundo. Esto es para ti. En tus ojos veo aquella niña tierna que ama jugar en los columpios sin preocuparse por mañana, sin lamentarse por ayer. Y en tu voz oigo la mujer que Dios me envió para avisarme qué es lo que viene después. Y en tu silencio siento el latir de tu corazón y tu respirar me recuerda adorar al Creador, porque vives y existe. Yo lo prometí alguna vez, a tu lado siempre
tu sonrisa impacta más. Y no hay forma de dejarte de amar. A tu lado día a día quiero estar. Nada de ti lo podría separar. Que no puede ocultar lo que siente por ti. Que te ama y sin ti ya no puede vivir. En el día y la noche suspira por ti. Ya no habla sino de ti. Silencio siento era ti. Mira, qué buena canción, me gusta este ritmo. ¿Quién es esa princesa? No, esa es una canción que, pues es que precisamente Felipe se va a casar con la novia ahorita el 15 de noviembre. Entonces resulta que cuando estábamos grabando en Medellín, esa canción nació prácticamente en el estudio. Él me dijo, Edwin, es que yo quiero cantarle una canción a mi novia. Yo le dije, pues vamos a grabarla y la vamos a meter, no sé qué. Entonces él hizo la letra, pero no tenía ni siquiera nada musical de fondo, nada. Entonces yo cogí la letra y empecé como a hacerle algunos arreglos. Sí. Y la sacamos y pues no, la verdad ha gustado mucho, la verdad ha gustado bastante. Imagino que la niña quedó enamorada. Hicimos el lanzamiento en la mesa en el Colegio Americano Mena, más o menos, hubo harta gente ese día. Y le pusimos un columpio ahí a la muchacha y se sentó ahí, eso le cantó, era cual película gringa que, mejor dicho, de esas de John Travolta que cantan así y todo. Fue muy chévere, la verdad, son muy buenos recuerdos. Bueno, muy bien, muy interesante. Bueno, pues continuemos con esta historia, que esto está buenísimo. Vamos en que Gina lo invitó allá a su célula, a su iglesia. Y lo recibieron a usted como un príncipe, con los brazos abiertos, con abrazo y toda la cosa. ¿Qué sintió usted? ¿De qué le hablaron ese día? Cuéntenos un poco de ese momento, de esa experiencia. La verdad me sentí incómodo. Uy, claro. Yo me sentí re mal. Yo dije, pues, ¿qué pasó ahí? O sea, ese señor yo lo había visto antes y a nosotros, o sea, a mí no me caía bien. Ah, no, ¿por qué? No, porque era cristiano. Porque era cristiano. Exacto, claro. No me caía bien. Y cuando él me abrazó, y yo, pues, bueno, yo normal, me senté en las sillitas de atrás. Ese día había más o menos unas 10 personas, 15 personas por mucho. Me senté en la parte de atrás y un niño, que hoy por hoy ya no es un niño, ya es grande, pero en ese tiempo era un niño, se me acercó y me dio una hojita. Y yo la abrí y me la entregó pues como con mucho cariño, como con ese aprecio. Entonces yo la cogí, la hojita, y la abrí y decía, Edwin, bienvenido, Cristo te ama. Decía eso, y como que eso la verdad, siendo sincero, yo no me acuerdo qué predicaron ese día. Yo no me acuerdo qué palabras exactamente usó el pastor. ¿Y usted qué? ¿Se sentó ahí al pie de Gina y todo? Sí, no, yo me senté en la parte de atrás, ella se sentó en la parte de adelante porque ella ayudaba a cantar ahí con... Ah, ¿sí? Sí, con las hermanitas que habían en esa época. Entonces, bueno, yo me acomodé ahí y yo no sé, empezó a pasar algo dentro de mí, de mi corazón. Yo empecé como a hablar con Dios, a escuchar lo que decía el pastor. Sí. Algo me parece mucho que lo que hablaba era acerca del Espíritu Santo y acerca del no mentirnos a nosotros mismos, de que Jesús era la respuesta, de que por lo general, o sea, yo sentía como que lo que él me estaba diciendo, lo que él estaba diciendo era para mí. Sí. ¿Y usted qué dijo? Eso fue acá que le vinieron a sapear aquí al pastor. No, yo en ese momento me acordé de esos años atrás, cuando iba a ese grupo con mi mamá. Sí. Me acordé de las oraciones sinceras que le hice a Dios. Me acordé del haberme alejado de él, porque yo sentía que me había alejado de él. Y realmente hice las paces con Dios ese día. Ese día lloré como un niño, realmente lloré mucho. Y ese día fue tan profundo lo que yo sentí de parte de Dios, sentir que realmente Él estaba al lado mío, que hasta hoy, o sea, yo no, digamos, sinceramente no fui el típico cristiano que al otro día, oiga, si va a ir al culto. No, yo a partir de ahí, no hay culto que falle, no había nada de eso, porque fue muy profundo. Lo que pasa es que dice la Biblia que... caerle bien a Gina. No, en ese tiempo, créame, o sea... Al principio, ir a la iglesia sí fue por ella. Sí, claro. Pero lo que pasó ese día me rompió la cabeza totalmente. Digamos, como que cambió mi mentalidad muchísimo. Dice la Biblia que al que perdona, al que más se le perdona, más ama. Sí, es cierto. Y yo creo que eso fue lo que pasó en mí. Logré encontrar un perdón para mí mismo, porque yo sabía lo mal que estaba en mi intimidad, en todo lo que estaba haciendo. Fue un perdón como tan profundo y un enamoramiento tan profundo, que yo me empecé a
a ir a la iglesia, me alejé, renuncié al grupo de danzas, renuncié al grupo de reggaetón, me metí empecé a hacer las vueltas a los 5 meses ya de cristiano, ya me bauticé. Como yo ya sabía tocar guitarra, me aprendí las canciones que más pude en guitarra, y el primer grupo de alabanza de la iglesia fui yo. Como tal, ya con músicos, sí, yo empecé como a tocar con la guitarra y todo eso. Pero entonces digamos que durante esos primeros años, bueno, eso ya es otra historia, no sé si ya pasamos ahí. Pero venga, yo quiero hacerle una pregunta, porque eso suena chévere, pero es que uno viene con un costalado de pasado impresionante, y ese pasado lo va jalando a uno, ¿sí? Entonces están los amigos, están los compañeros de farra y de rumba, está la cosa. ¿Qué dijeron ellos? Porque si usted me dice que de una empezó a ir a la iglesia, o sea, yo como amigo suyo de esa época, yo digo, bueno, este man viene conmigo, parcero, vamos y tomamos, rumbeamos, nos encontramos con peladas y y llega la semana siguiente usted me dice que es que no, que ya va a ir a la iglesia, que pues yo qué voy a pensar, este man que algo le pasó. Sí, eso, y precisamente que yo me convertí en un diciembre, que es lo más difícil, ¿no? Uy, no, pero... Entonces resulta que yo empecé a ir como a las actividades de diciembre de la iglesia, ¿sí? Entonces que se reunían como a... Pero yo seguía, o sea, yo empecé a ir, yo tomé la decisión de seguir a Dios, ¿sí? Hasta yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá me dijo, que no estaba de acuerdo que yo empezara a ir donde esos cristianos, que no sé qué, y yo le dije, no mami, es que yo no voy a apartarme de mi fe tradicional, yo voy a seguir y voy a hacer la confirmación. Ella quería que usted fuera a misa. Exacto. Sí. Entonces yo le dije ella quería que sí siguiera a Dios, pero allá en la iglesia, claro, en la iglesia católica. Entonces resulta que bueno, yo me fui para... yo seguía yendo con mis amigos o sea, yo iba a la iglesia, pero seguía yendo con mis amigos, pero ya mi mentalidad era diferente. Por ejemplo, yo iba con ellos, ya no tomaba lo que tomaba, por ahí me tomaba una cerveza, ¿sí? Ya empezó a darle pena con sus amigos. Exacto, y yo no, de hecho, mira, de ese día que fui a la iglesia, que me parece mucho que fue un 7 de diciembre, ¿sí? Que ese día me acuerdo que yo llegué a la casa de la iglesia y un primo mío me dijo, oiga, ¿de verdad que se entregó al Señor? Me dijo. Y yo le dije, sí, pues estoy haciendo el esfuerzo. Y me dijo, yo no le pongo más de 2 meses, me dijo. Yo me acuerdo. Lo retó y todo. Entonces yo pues en esas festividades yo iba allá y bailaba incluso, pero yo no tomaba. Caí el 24 de diciembre. O sea, de ese día que fui a la iglesia, la próxima vez que caí fue el 24, casi el 25 madrugado, porque hubo una pelea. Entonces se agarraron mis amigos y yo me agarré con ellos, y al final un señor compró un petaco de cerveza y nos podemos a tomar cerveza y fumé. ¿Qué sintió usted cuando empezó a tomar cerveza y a fumar? La verdad me sentía muy incómodo, yo me sentía falso, ¿sí? Yo me sentía mal. Entonces yo me fumé, ese fue el último día que yo probé, que yo tomé una cerveza, o que tomé una cerveza y que fumé. O sea, fue el último día que como tal supe que era hacer eso, digamos, o sea, fue el último día que lo hice. Pero durante esos días empezó una lucha muy fuerte con el cigarrillo, porque cuando yo estaba en el mundo yo había querido dejar de fumar. Entonces yo duraba 2-3 días sin fumar y me desesperaba y tenía que fumar. Claro, sí. Una vez del desespero yo me levanté como a las 3 de la mañana y me recorrí casi todo el pueblo buscando en el piso donde fuera algo que fumar. Porque cuando yo tenía depresión yo me compraba 2-3 paquetes de cigarrillos y me sentaba y me ponía a fumar. Entonces para mí eso fue difícil. Entonces resulta que por esas fechas, más o menos, yo creo que por ahí el 28 o 29 de diciembre, más o menos, pusieron al lado de mi casa, pusieron un bar. Entonces resulta que mi cuarto queda pegado a la calle. Y todos los muchachos que salían de fumar de ahí, o la gente, los señores, se sentaban en mi ventana y se ponían a fumar. Entonces, yo la última vez que yo había fumado, o sea, duré desde, creo que era el 7 de diciembre hasta el 24 sin fumar. Ese día fumé y no había fumado. Entonces empecé a tener un desespero por fumar. Y usted con ese olor allá afuera. Exacto. Entonces yo me boté de rodillas. Yo me acuerdo que yo me boté de rodillas y yo le dije, Señor, yo te quiero seguir y tú lo sabes, pero yo no puedo con esto. Claro, muy y si tú no me ayudas, yo no puedo. Entonces yo le dije a Dios que hiciera algo en mi vida. Y me quedé dormido. Ese día me quedé dormido. Yo no sé quién me acostó en la cama, quién me acomodó. Yo creo que fue el Señor. ¿Se quedó dormido orando? Sí, dormí orando. Al otro día me desperté, ni siquiera me acordaba de eso, la verdad. La mayoría de mis amigos fumaban mucho. Entonces yo tenía un amigo que todavía quiero mucho y yo fui a visitarlo. Y el día que fui a visitarlo, apenas lo fui a saludar, apenas sentí el olor de cigarrillo, me dieron ganas de vomitar. ¡Oh, qué bueno! ¡Gloria a Dios!
Y entonces yo no pude estar con él más de 10 minutos. Me tocó despedirme, me fui para la casa. Y a partir de ahí, como unos 5 meses, me pasó lo mismo. Siempre que sentía olor de cigarrillo, olor algo así, me daba repulsión, mucha repulsión. Entonces ese fue el método que Dios usó realmente para dejar el cigarrillo. Ese fue el último día que yo tomé, que yo fumé. Oiga, fue el último bonito, día. Qué bueno, pero me llama mucho la atención eso, que en medio de la dificultad clamó a Dios, le pidió a Dios y lo bueno es que Dios lo abraza, Dios le da la respuesta. Mire, una idea falsa que mucha gente tiene es que cuando uno cae, Dios se pone bravo o Dios se enfurece con uno y no, ya la embarró, ya no lo quiero volver a ver. No, eso es uno sí es así y uno se aburre de la gente cuando lo decepciona y uno echa a las personas, pero el amor de Dios es tan tremendo que si uno le falla, él como que con más amor va a rescatarlo, como que si ve que uno quiere acercarse a él, le abre los brazos y le da esa nueva oportunidad. Me parece interesante eso que nos está contando Edwin. Escuchemos ¿esto cómo se llama? Bueno, esa fue la primera canción que hice realmente. Fue con la que conocí a Carlos. Pacto Eterno. Pacto Eterno, sí. Esa canción fue la primera que grabé. Y pues no tiene la misma calidad que las otras. Realmente eso prácticamente es una maqueta. En esa época yo no sabía que era una maqueta. Pero bueno, con eso se empezó y... Muy bien. Pues no dice la Biblia que no hay que avergonzarse de los pequeños comienzos. Sí. Y entonces, pues bueno, vamos a escuchar esto que es el primer sencillo, Pacto Eterno, de lo primero que hizo don Edwin J.R. Oveja Negra. Escuchémoslo aquí en Calibre Radio. No sé si no ha sido el suficiente tiempo, no lo sé. No sé si los años que he vivido, mi experiencia es, si el estar ahí a tu lado enseñanzas me ha dejado, no lo sé. Estos años que he vivido feliz a tu lado, tantos momentos de llanto en los que me has consolado, tantas risas, tantos juegos me has hecho feliz. Después de tanta tristeza contigo aprendí a vivir. No sé en qué momento fue que entraste a mi vida y cómo fue que poco a poco me llenaste de alegría. Penetraste tan profundo en este corazón que no hay nada que pueda sacarte de mi interior. En la mañana al despertar estás aquí en mi pensamiento, y en la noche al recostarme inundas todos mis recuerdos. No hay sueño, no hay proyecto en el que no piense en ti. No consigo ni un día sin verte sonreír. Me levanto soñando que pueda ser verdad, que en la mañana tu rostro yo pueda contemplar, que ilumines mi existencia al solo verte reír, que me des el privilegio de contigo vivir. Ante mi Padre hoy me comprometo contigo a no dejarte sola, a siempre ser tu amigo. Al entregarte esta argolla te aseguro que hasta el día de mi muerte
Soy romántico, no solo lo demuestro con flores, ni con chocolates, y solo poemas y canciones. Lo mejor que puedo hacer para decirte que te amo es decidir dejarlo todo para ir a tu lado, comprometiéndome ante Dios que no te voy a dejar, que estaré en todo momento contigo, hasta el día en que envejezcamos juntos. Quiero comprometerme ante ti y contigo superarlo todo. Yo solo sé que desde el día en que te vi yo pude comprender que cuando empecé a mi vida vi establecer ya eres parte de mi vida, ya eres toda la alegría, ya lo sé. Yo solo sé que desde el día en que te vi yo pude comprender que cuando empecé a mi vida vi establecer ya eres parte de mi vida, ya eres toda la alegría, ya lo sé. Pacto eterno, oiga, qué bueno, qué bueno. Dios es un Dios de pactos y a Dios le gusta también que le cumplamos lo que le prometemos. Venga, Edwin, aquí entre nos, ¿usted le ha hecho promesas a Dios que no ha cumplido? Sí, la verdad, sí, claro. Tenaz, ¿no? Y mire que pasa algo. Cuando yo más le incumplo a Dios es cuando Dios más me sorprende con bendiciones. Sí, eso pasa. Uno, como que hoy yo me porté mal o hice algo, no le cumplí a Dios y preciso llega la bendición y uno como que se siente avergonzado con el Uno se Señor. siente muy mal. Sí, muchas veces, la verdad, muchas veces trato como que siempre decirle, Señor, recuérdame, ahora cargo agenda, como de escribir lo que Dios me... Pero no, muchas veces realmente esta naturaleza de nosotros a veces nos hace como incumplir, pero bueno. Pero bueno, finalmente pues dice Pablo en uno de sus libros, escrito está que en medio de su debilidad es donde más se manifiesta la obra de Dios, y pues de eso es de lo que él dice, no debemos avergonzarnos. Sí, tenemos fallas, tenemos errores, pero lo bonito y lo chévere es que en medio de esas fallas ahí el Señor se va mostrando más, ¿no? Y va mostrándonos más su poder. Pero bueno, hablemos entonces ya para ir cerrando ya en este último bloque, hablemos entonces de esa nueva historia que ha pasado, porque pues empezar a ser cristiano no es tan fácil. Digamos, uno toma la decisión y Dios nos ha dado la bendición enorme de que solamente con recibirlo, con reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, ya empezamos una nueva vida. Pero ya en lo terrenal, ya en la vida práctica, uno se enfrenta a muchas situaciones y como lo hemos dicho, uno trae una maleta de cosas que a uno lo van jalando y el enemigo se altera y se pone... Él no hace nada cuando uno no está con el Señor, porque pues uno está con él, uno está con el enemigo, pero cuando uno ya pasa a estar en los terrenos de Dios y este man se pega a la alborotada y empieza uno a ponerle trampas y a ponerle a uno tentaciones duras, a traerle cosas del pasado, a traerle recuerdos, a traerle muchas situaciones que intentan a uno sacarlo de este camino, ¿no, Edwin? Sí, así es. Hay una canción que escribimos ahí que se llama No ha terminado. Uh-huh. Y el inicio dice: a veces el pasado quiere hablarme de lo malo que fui y de cuántos errores cometí. Sí, es cierto. Claro, han sido 8 años maravillosos, hermosos, donde yo no cambio lo que Dios me ha dado, pero uno no puede decirse mentiras. No. Han sido 8 años difíciles, porque seguir a Dios cuesta. Seguir a Dios es hermoso, es la recompensa más maravillosa, pero cuesta levantarse a orar, cuesta leer la Biblia, cuesta perdonar a un papá, perdonar a una mamá. Al principio me costó. Yo duré 3 años alejado de lo que era el mundo musical. O sea, lo único que tenía vínculo con la música era la alabanza en la iglesia, pero el medio artístico como tal no. 3 años de receso, de restauración, de encuentros, de congresos, de meterme con Dios en la intimidad, de escuchar muchos mensajes. Sí. Pero llegó ese momento en que yo tenía que encontrarme con mi familia, encontrarme con ese pasado. Las peores peleas son las que no se enfrentan.
y yo tenía que llegar a enfrentar mi pelea, y mi pelea era restaurar mi relación con mi familia. Una hermana un día me dio una solución, me dijo que empezara a darle como unos volanticos a mi papá donde dijera papá te amo, y pues yo venía de un contexto tan fuerte que pues a mí me costaba hacerlo, pero pues después de tantos problemas de no ver a progreso, yo empecé a hacerlo. Pues por ser cristiano las cosas se habían complicado, mi familia se había pues como alterado un poco, mi papá estaba totalmente bravo conmigo. Entonces yo empecé a realmente hacer lo que Jesús quería que hiciera, a mostrar ese amor. Entonces yo empecé como a... Pero usted al inicio nos contó que su contexto, pues, de una familia, su papá, pues, violento, tomador, su mamá, pues, trabajando en la calle, la violencia y muchas situaciones le quitaron a sus hermanos o aparte de su familia, se los llevó en menos de en el periodo de un año. Cuando usted pasa a conocer al Señor, ¿cómo fue su reacción o cómo fue su visión respecto a esas cosas duras de esa época? Realmente cuando yo conozco al Señor, Dios me empieza como a mostrar su soberanía, de cómo Él tiene el control de todas las cosas, cómo hay cosas que para nosotros no tienen explicación, pero Él en su propósito sabe por qué las permite, ¿sí? A los 4 años de conocer del Señor, pasan algunas cosas difíciles en mí. Dentro de la vida cristiana se me empieza a complicar las cosas. Yo ya había empezado un ministerio musical y había formado una banda y se acaba. Me habían noviado y se acaba esa relación. Me quedo sin trabajo, entonces todo se me vino encima. ¿Se novió con Gina o no, al fin? Sí, nosotros tuvimos una relación muy bonita, pero pues las cosas no se dieron y eso fue algo muy difícil para mí de asimilar, ¿sí? Entonces fue en esa época, se me juntó todo. Entonces yo quedé en un punto en el cual quedé otra vez en un punto límite, pero para mí era difícil estar en esa situación sabiendo que yo estaba con el Señor, ¿sí? Entonces resulta que no, Dios me llevó como a meterme otra vez en su presencia, en su intimidad, y como a empezar a restaurar de adentro hacia afuera. Y mire que justo cuando empezó a pasar todo eso, yo empecé como además a compartir con mi familia, con mi mamá, mis hermanas, cuando, oh sorpresa, realmente yo no me lo esperaba. Mi hermana llegó a la iglesia. ¡Wow! Tremendo. ¿Y por qué llegó? Ella llegó porque pues ella también se había ido a la casa un tiempo y allá había conocido muchas cosas y como que lo que fue el detonante fue que una vez una señora que lee la mano le empezó a leer la mano y ella sintió un temor muy fuerte en su corazón. Claro. Entonces ella me llamó y yo le hablé y yo le dije pues que buscara al Señor, pero realmente a ella ya le había compartido a otras personas. Entonces ella llegó a la iglesia. No pasó un mes y mi mamá y mi hermana, mi sobrina estaban también ahí. Wow. A los pies del Señor, y hoy por hoy le sirven al Señor. Mi otra sobrina Lisette, su hijo, mejor dicho, mi familia, mi entorno con los que yo convivo ahorita, todos son cristianos. Y es hermoso orar, es hermoso algo que nosotros no hacíamos, y es sentarse a la mesa, algo tan sencillo, sentarse a la mesa todos en familia, orar, reírnos, porque nos reímos. Nosotros estamos viviendo un momento en nuestra familia que, aunque hay dificultades, es algo hermoso. Claro. Poder reír con la familia, poder abrazarse, poder llorar, poder orar los unos por los otros, entendernos. Mejor dicho, mi familia hoy por hoy es esa columna que Dios puso en mí cuando estoy débil. Qué ¿sí? Bueno. Cuando estoy ahorita, cuando hay procesos difíciles, mi familia, me sorprende escuchar a mi sobrina diciéndome cosas de parte de Dios. Mi sobrina ya fue a escuela de misiones, estuvo en el Amazonas como misionera. Me enseña todos los días mi sobrina que amo mucho, Carolina, y a mi hermana también es líder de célula, mi otra sobrina, mejor dicho, ellos son de bendición. Hasta mi sobrinito, cuando escucha música secular, eso se pone bravo. ¿Sí? Sí, claro, y es muy bonito, es esa transformación, esa vida ya no está eso de vivir con el alcohol, de vivir en las peleas. Obviamente hay las discusiones como en todas las familias las hay, pero ya se manejan de otra manera. Es poder ver un norte, decir, vale la pena seguir a Dios porque hay muchas cosas más por hacer. O sea, es algo muy, muy maravilloso. Pues hablemos de eso. ¿Qué es lo mejor que le ha ocurrido después por estar siguiendo al Señor? Yo creo que lo mejor
es poder todas las mañanas encontrarme con Él. Ajá. Para mí el regalo más grande que existe, que ha existido, y vea que con esto el Ministerio JR Oveja Negra ha sido maravilloso. Yo he estado en escenarios de 5,000 personas, he estado en escenarios, ayer alguien me decía, es que usted con lo que hay gente que ha hecho más cosas que usted y no han llegado ni a la mitad de lo que usted ha hecho. Yo le decía, es porque yo no soy, es el Señor, ¿sí? Pero a pesar de todas esas experiencias tan maravillosas, realmente el poderme encontrar con mi Señor todas las mañanas, para mí eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque cada añadidura que viene es mostrándome que Él sí ha estado conmigo, ¿sí? Ver llegar a mi mamá, ver llegar a mis hermanas, ver las bendiciones cada día, ver cómo a pesar de las dificultades estamos todos ahí unidos, ver cuando sale que un compromiso, que ir a un lado, que una gira, que una presentación. O sea, yo digo, wow, Señor. Dios cumple los sueños, Dios hace realidad los sueños de uno, porque los sueños tal vez no han cambiado. Usted quería ser músico, usted quería pisar escenarios grandes, quería grabar disco, quería, pues digamos, explotar ese talento musical, y Dios se lo ha cumplido. Y no, tal vez no en el entorno donde usted empezó caminando, porque el entorno pues era otro ambiente, como ya lo escuchamos, pero el Señor lo ha hecho realidad en el ambiente que a Él le parece, y lo ha hecho muy bien, porque es verdad, usted ha hecho cosas grandes sin tener tal vez los recursos, o sin tener los estudios o los conocimientos tal vez que tienen muchísimas otras personas, pero como lo dice Gálatas, no se cansa de hacer el bien y sigue, y el Señor a su debido tiempo le está dando la respuesta. Amén. Yo creo que a mí lo que tiene valor, digamos, de lo que yo he hecho, si tuviera alguno, porque todo lo ha hecho el Señor, es simplemente atraerme a creerle al Señor. Claro. Yo le he creído, yo he aprendido y siempre he dicho, Dios hace camino al andar. Exacto. Entonces, cuando Dios me guía por un camino, así no haya los recursos, yo me atrevo a caminar hacia allá. Yo me atrevo, y Dios, obviamente, hay algunas veces que me he estrellado por no haber sido sabio, pero así aprendí. Y Dios me ha ido ayudando. Porque Dios saca lo bueno de la peor situación. Amén. O sea, no, le ha puesto gente a mi lado, amigos que aunque son más pocos de los que había antes, pero realmente uno dice que son reales. Andrés Oldier, un amigo de Medellín que está conmigo, Felipe Preciado, Diego Calixto, mi mamá, mi pastor Nelson, son personas que con las que yo puedo ser yo. Qué bueno, qué chévere. Bueno, pues me alegra mucho, ya es hora de ir finalizando esta entrevista, este espacio aquí en Calibre Radio, y pues antes de despedirnos, pues vamos entonces a escuchar una vez más, o a hablar un poquito acerca de este nuevo lanzamiento, de nuevo Un Niño, porque ¿cuál es el plan de promoción que tiene pensado? ¿Cuáles son las ideas que tiene con esta canción que está lanzando en estos días? Bueno, para este año la visión de JR Oveja Negra fue empezar a hacer algo más social. Entonces estamos visitando fundaciones, colegios, iglesias, en lo que podamos servir. Realmente no estamos, o sea, gloria a Dios por los escenarios grandes, y si se abren esos espacios, súper, pero bueno, lo que queremos es empezar a trabajar algo más personalizado y algo más interno, claro. ¿Sí? Entonces estamos empezando pues como a irnos como en esa parte social. Queremos invitar pues como a toda con estas canciones, querer invitar no solo a la gente cristiana, sino también a las personas en el ámbito secular a poner los pies sobre la tierra y a entender que necesitamos del Señor, pero que también necesitamos empezar a interesarnos en los demás. Tú escuchas en las canciones de JR Oveja Negra canciones como Héroes de un Juego Sin Fin, que es de amigos. Sí. Escuchas como No ha terminado, que habla del Señor, pero habla como de esperanza, de sueños, de que esto no ha terminado. También escuchas una canción como El Mejor Momento, que también lanzamos, que ya habla algo más directamente a Dios, y más adelante vamos a encontrar canciones mucho más dirigidas hacia Dios. Pero ¿qué es lo que quiero, o qué es lo que se quiere buscar? Es que la gente no se quiera ver más espiritual de lo que es, ni menos, sino que seamos lo que somos. Sí, exacto. No tenemos por qué aparentar, ¿sí? Lo dije en Cali alguna vez en una entrevista, y es: si usted está bien en su intimidad con el Señor, no se preocupe que eso se va a notar. Uh-huh. ¿Sí? No tenemos por qué estar aparentando.
eso es lo que se trata de hacer unos cristianos más humanos, unos cristianos más de saber, de abrazar, de perdonar, de reconciliar, de amar, ¿sí? Más cercanos a la gente, no tan alejados, no tan levantados en nuestra espiritualidad con los pies sobre la tierra, sino realmente más próximos a la gente. Eso es realmente lo que se quiere dar a conocer por medio de este ministerio y lo que siempre se ha tratado de hacer. Me parece excelente, y yo sé que Dios, así como hasta este momento lo ha acompañado, Dios no lo va a dejar, no lo va a soltar. Dios, como dice la canción, no nos trajo hasta aquí para volver atrás, sino para conquistar la tierra que nos dio, y yo sé que así va a ser, yo sé que va a seguir adelante. Tengo la fortuna de conocer a Edwin ya hace algunos años y sé lo bueno que ha hecho Dios en él, y me consta ese corazón humilde y apasionado que tiene hacia el Señor. Entonces, Edwin, de verdad que le deseo los mejores éxitos, de las mejores bendiciones. Yo sé que el Señor le va a acompañar en todos sus planes. Siga soñando que Dios ahí está con usted. Amén, muchas gracias, Carlos. Realmente venir hasta acá era un encontrarme con ese inicio, porque era como recordar ese principio. Sí. Y nada, muchas gracias. Vienen cosas grandes, yo sé, y yo sé que Dios va a seguir respaldando más de lo que ha respaldado también tu vida y la de tu familia y la de todos estos ministerios. Y nada, pues estamos para servir. Aprovecho los que quieran contactarme, estamos en las redes sociales, JR Oveja Negra en Facebook, JR Oveja Negra, página oficial, esta es la página, y el perfil es JR Oveja Negra. Es en SoundCloud, SoundCloud. Eso, está también JR Oveja Negra, están todas mis canciones, también en Wix, JR Oveja Negra Wix, lo pueden escribir en YouTube, en Google, para que les salga más fácil. En YouTube también, JR Oveja Negra. Y nada, realmente me gusta mucho aconsejar. Cuando a veces en redes sociales, en Facebook, se ponen a escribirme y a preguntarme y a pedirme consejos, y yo me siento y les hablo como si estuviera hablando aquí los dos, y les doy consejería muchas veces por Facebook, y suena raro. Pero cuando me dicen que muchas gracias por escuchar, yo le digo, no tiene sentido este medio de comunicación si no lo usamos para esto. Claro. No es para y seguramente si Jesús hubiera venido en esta época tendría redes sociales. Yo seguramente. Creo. Claro. Él en esa época utilizaba sus recursos, y yo sé que sí, y mire que casualmente le voy a contar algo aquí entre nos. Aquí esta mañana que estaba haciendo mi devocional, me encontré en el Éxodo que Dios le dijo a Moisés y Aarón que guardaran 2 litros de maná para que le contaran a sus generaciones cómo él los había alimentado durante su paso por el desierto. Y Dios me hablaba de eso al corazón, me decía, pues no tengo Facebook, pero pues utilicé los recursos de ese momento, guárdenlo y publíquenlo. Seguramente en esta época Dios hubiera dicho, bueno, tómenle una foto y publíquenla para que los demás sepan cómo los alimenté. Seguramente si hubieran existido los recursos, Dios hubiera hecho eso en el desierto, y entonces por eso yo estoy totalmente convencido de que a Dios le encanta eso que usted está haciendo, lo de publicar, de hacer todo eso a través de sus redes sociales, y lo de grabar y llevar la palabra de él a donde usted vaya. Entonces, pues, muchísimas gracias, Edwin, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, gracias por este tiempo. Hoy conocimos el corazón de la adoración que está en Edwin Chiribí, más conocido como JR Oveja Negra. Y pues escuchemos entonces esta canción, de nuevo Un Niño, su más reciente producción, su más reciente sencillo, y con el que pues estamos despidiendo este fragmento de programación aquí en Calibre Radio. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Ellos cantan, bailan, ¡El paso del fuego! tocan sus instrumentos y hasta animan a otros. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Pero, ¿qué hay detrás de aquellos que han dedicado su vida a cantarle a Dios? ¡Denles aplauso fuerte! ¿Cuál es su historia? ¿Cómo nació su música? Y sobre todo, ¿cómo Jesús cambió sus vidas? Estoy volviendo al Corazón de la adoración en Calibre Radio. Radio a tu medida.